Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Y nuestra invitada de hoy no necesita presentación. Muy pocas veces digo esto, muchos presentadores lo dicen, pero yo muy pocas veces. Y creo que esta es una de las ocasiones en que vale la pena decirlo. Joëlle Thuram lleva más de 40 años dedicándose a comprender la relación entre los libros y los niños, y sus estudios han demostrado que la relación con los libros ayuda a los niños a crecer en diferentes dimensiones, todas igualmente importantes para el bienestar del niño y la sociedad. En esta conferencia pues tenemos a una de las mayores expertas en el campo de la formación de lectores, y ella nos presentará sus puntos de vista de por qué y cómo lograr esa relación que entre el niño y el libro alcance su máximo potencial. Es un verdadero placer para la Biblioteca Luis Ángel Arango contar con la presencia de nuestra invitada, y le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. También le agradecemos a la Embajada de Francia por haber hecho posible este evento, y a cada uno de ustedes por su asistencia. Ahora sí, Joëlle, muchas gracias por acompañarnos, y el auditorio es tuyo. Merci beaucoup pour cette très belle présentation qui me ferait rougir. Muchas gracias por esta linda presentación que me hace sonrojar. Soy muy sensible al hecho de que ustedes aprecien mi trabajo, porque tengo tanta pasión que para mí la mayor dicha es compartir mi trabajo con la mayor cantidad posible de personas. Muchas gracias. De hecho, había 2 títulos para mi conferencia, pero que de cierta forma vienen siendo lo mismo. La Embajada de Francia había dado un título que había sido tomado del libro que escribí primero en Francia. Estos libros que hacen crecer a los niños, los libros que hacen crecer los niños, y luego el libro que apareció en América Latina, en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Los grandes libros para los más pequeños, con la diferencia de que uno se apoya en obras escritas en francés o traducidas al francés, mientras que el segundo fue editado por el Fondo. Y es un trabajo que realicé con base en una selección de libros que fue hecha por 7 países de América Latina, que no les voy a nombrar a todos, pero que ustedes van a encontrar fácilmente referencias en mi libro, y que me permitieron, entre otras cosas, penetrar el trabajo o la creación propia de los autores e ilustradores de su país. Y puedo decir de entrada que me sorprendió muchísimo, no por las diferencias, sino más por la cantidad increíble de similitudes entre las propuestas que se hacen en Europa para los jóvenes y las propuestas que se hacen en América Latina. Hay muy pocas características diferentes. Aquí como en Europa se ha tomado en cuenta tanto las competencias de los niños en materia de lectura, y también de la capacidad de estos jóvenes y niños de expresar o tomar prestadas emociones estéticas desde edades muy precoces. El libro se hizo una selección, pero para el libro que yo estudié para ustedes y los libros que estudié en Francia, encontré cada vez una gran exigencia en materia artística y estética, y también en el campo del trabajo escrito, con la musicalidad, el gusto por la sonoridad, el ritmo de la lengua, y todo esto me parece quizás ser probablemente el resultado de un mejor conocimiento que tenemos hoy es día de los conocimientos tempranos de los niños. Y pienso en los ilustradores, en los editores, en los escritores, en los mediadores que son ustedes y que soy yo. Nosotros tomamos en cuenta y que tomamos en cuenta cotidianamente. El primer título que se anunció era: ¿acaso los niños tienen necesidad de la literatura para crecer?
Yo quise, puesto que hice un trabajo sobre esta dimensión, de retomar otro título que me habita más, porque en Francia, con las elecciones presidenciales que nos dan escalofrío en este momento, o sudor frío, hay partes que se enfrentan en este momento. Hay una parte que intenta afectar el espíritu de las personas, y por eso elegí un título en una de las funciones de la literatura, y se llama abrir los ojos sobre el mundo, sobre los otros. Y no hay nada más humano, de hecho es imposible vivir sin los demás, nada más humano que prestar una atención benévola hacia el otro, hacia los demás. Entonces voy a leer mi texto, voy a intentar hacerlo lentamente, pasaré imágenes poco a poco que no voy a comentar, simplemente para que ustedes puedan irlas mirando. No leeremos los textos, sería muy largo, pero como son libros que acompañan mis ideas, también quise mostrarlas. Entonces empiezo. Si ustedes están listos para escucharme, el asunto se entiende. Los libros y las historias contribuyen a abrir los ojos de los lectores al mundo, la vida, los otros y también sobre sí mismos. Pero cómo los artistas se dirigen a sus jóvenes lectores para compartir con ellos su punto de vista sobre todo ese desconocido en el cual desembarcan los niños y que deben aprender, comprender, y con el cual van a tener que vivir y componer. Cómo esos pequeñitos, que sabemos a qué punto están ávidos de descubrir conocimientos, de sentir emociones y sobre todo de relacionarse, cómo van a poder estos pequeños apropiarse de las palabras, de las imágenes, de los pensamientos, de las experiencias y de las reflexiones de los artistas y de los personajes para elaborar su relación con los demás, para construir su propio pensamiento, acceder al campo de lo posible. Cómo, por último, nosotros, los grandes mediadores, hablan de esas historias, que escriben esas historias, podemos acompañar a los niños con estos libros que acercan, que ponen en contacto a los artistas con los lectores, a las personas con los personajes, a lo presente y a los presentes y a los ausentes, porque nosotros sabemos que todo puede ocurrir dentro de un libro. Todos los libros poseen este poder mágico e incomparable de hacer advenir los sueños más profundos, las historias más increíbles, el poder de reflexionar sobre el mundo como un espejo, de ponerlo en perspectiva, de ofrecerlo al pensamiento. Cada lectura, cada lector da nacimiento a este poder, y cada vez bajo forma diferente, porque cada lector se apropia de la historia a su manera. E insisto muchísimo en esto, porque nosotros muchas veces tenemos la tendencia a imponer nuestra forma de leer y de entender o de interpretar en el lugar de los niños. No, se trata aquí, esta noche, de proponer miradas, lecturas, reflexiones abiertas sobre todas estas preguntas y temas, apoyándonos sobre algunos álbums que hicieron prueba en nuestros jóvenes lectores, que ya demostraron ser eficaces. Primera entrada: compañeros fieles. Poner la lectura de un libro en el corazón mismo de la historia que contamos es decir que es una compañía, que es una presencia, sobre todo en momentos de soledad o de inquietud. Subrayo el hecho de que en muchos libros dedicados a los niños pequeños y también en las novelas dedicadas a los un poquito mayores, vamos a encontrar
la representación de libros, de bibliotecas, de referencias a otros libros, dentro de estos mismos libros, a otros autores. Y no se trata entonces solamente la idea de legitimar la literatura para los jóvenes aportando citaciones o ejemplos de otros libros, pero es una forma de decirle al lector, también a los padres, que el libro es un compañero que siempre está a disposición de ustedes, listos a acompañarlos si ustedes quieren. El primer ejemplo que tomé es este libro que ustedes están viendo, donde el papá Rana, autor belga, y el ilustrador. Este papá entendió muy bien, porque cada noche va a leerle una linda historia a Jerónimo, quien cada noche cuando él va a acostarse siente miedo. Entonces, Kike Krauter escribió esta historia que se llama Scratch Deep Clapot, que habla de los ruidos que oye Jerónimo cuando está en su cama y que no puede identificar. Su papá piensa que leyéndole historias va a permitirle elaborar sus miedos. Muchos en Francia son los artistas que evocan estos momentos de lectura compartida en sus obras. Son momentos que reemplazan el vacío, el aislamiento y que suavizan la separación. Había un segundo libro de Philippe Corentin que se llama El árbol en madera, donde el papá cada noche cuenta una historia y el papá esta noche empieza a contar una historia muy leve. Y ellos, los niños dicen, no, nosotros queremos una historia seria, incluso que nos haga llorar. Porque a nosotros nos gusta sentir emociones fuertes, pero en experiencias imaginarias y no en la realidad. Retomo. Muchos son los artistas que evocan estos momentos de lectura, como el bebé sabe reproducir, para no estar solo, las sonoridades calmantes de la voz materna. El niñito aprende que puede, por medio de los libros y de las historias, de los cuentos, entrar en contacto e incluso en diálogo con aquellas personas que los escribieron, con las personas que aparecen en los libros y, claro está, con las personas que les leen estos libros. Los niños pequeños aprenden que los libros siempre están allí disponibles, que ellos nunca se varan, que nunca llaman, nunca faltan al llamado. El joven lector siente, y esto es muy importante para los más pequeños, el joven siente que el libro permanece cerca al cuerpo. Ustedes saben que los libros, los pequeños cuando leen por medio de su pensamiento, pero de su cuerpo también. Ellos no solamente sienten, sino expresan por medio del cuerpo. Yo me doy cuenta que cuando yo hablo, hago gestos. Ustedes también, gestos corporales. El niño que no verbaliza todavía su pensamiento, tiene su cuerpo para expresarse y para sentir también. Es muy importante que el libro se convierte en un objeto lejos de una tableta. Es un objeto, el libro, que tiene una gran proximidad con el cuerpo, que está ahí, con el cual podemos contar, y es extremadamente importante tener esto en cuenta cuando trabajamos con los más pequeños. Entonces, se encuentra cerca de su cuerpo y esto favorece, sea cual sea la postura del grande, si está sentado, si está parado, si está caminando, él aporta una gran intimidad con el contenido, puesto que un libro contiene algo, siempre. El libro se hace para abrirse, leído, observado, mirado y tocado. El hecho de tocar el objeto aporta una proximidad con el mismo contenido antes incluso de que hayamos abierto el libro. Estas lecturas infantiles, y realmente es una de las razones por las que trabajo en este campo, estas lecturas infantiles, las primeras, que son celebradas por grandes autores franceses, en particular un autor que la mayoría de ustedes conocen, que se llama Marcel Proust. Estas lecturas infantiles
son siempre o permanecen como las más emocionantes, las más inolvidables, porque se asocian con la voz materna. Por definición, el niño pequeño no accede directamente al texto, necesita que alguien lee o sea como su portavoz para leer el texto. Entonces se asocia con la voz maternal, y cuando digo la voz materna también puede ser el papá, el hermano, el abuelo, es decir, la voz familiar, el idioma que se habla en casa. Se asocian estas lecturas también a los rituales de del momento en que los niños se acuestan. Los papás normalmente leen en el momento en que los niños van a separarse para dormir. Entonces, no solamente está presente el papá, sino también el libro. El niño, de paso, está en un momento de descubrimiento del idioma. El niño está empezando, no digamos a hablar, pero ya empieza a oír y empieza a integrar la lengua que hablan los papás. Y también es el momento de descubrimiento del primer escape hacia los mundos imaginarios. Las lecturas compartidas a voz alta. Tú me dijiste que ustedes han trabajado en mi libro y en lecturas en voz alta con los niños. Esto es algo que a mí me encanta. Y entonces las lecturas compartidas en voz alta de manera individualizada con los niños. Ustedes pueden trabajar con un grupo, pero cada niño que hace parte de este grupo debe sentirse involucrado de manera individual. Es decir, la lectura, como la literatura, se dirige a todos, pero sobre todo, y cuando uno es pequeño, es más importante aún, se dirige a una persona, a cada uno, y esto puede ir muy lejos. Es decir, que cada individuo tiene derecho a interpretarlo y a sentirlo como le parezca, como quiera y según su competencia. Retomo, estas lecturas compartidas en voz alta con los pequeños de manera individualizada se inscriben en su memoria como momentos de su vida. Para ellos también es un momento de vivencia de la realidad. Son partículas que componen su propia historia. Se inscriben en lo que llamamos el libro psíquico, es decir, en su libro psíquico se inscribe el recuerdo de las historias que ellos oyeron, los rastros, las huellas de lo que sintieron en el momento. Ustedes saben que la emoción se inscribe en nosotros, queda registrada para siempre en ciertos momentos de la vida. Una palabra, un momento, una película van a hacer resurgir en nosotros los mayores que somos, pero también el niño que está siempre, permanecerá siempre dentro de nosotros. Estas emociones que sienten los niños cuando son muy pequeños van, como les digo, a surgir en momentos de abandono, de sentimientos diversos, y esto es muy importante. Entonces, memoria de los rastros. También recuerdos de lugares, de personas, donde fueron realizadas estas lecturas. Esto va a quedar inscrito como un capital. No me gusta tanto la palabra capital, porque se hablaría de capitalismo, pero no, yo no me refiero al capitalismo, pero sí me refiero a este núcleo es como un patrimonio que va a permanecer siempre, no solamente para los niños que los van a oír, sino para los niños. Es como una base, es fundamental. Yo siempre digo, porque es el fundamento de la pequeña persona que está construyéndose poco a poco con su pensamiento. Entonces, todo esto es realmente algo esencial y es más del orden de lo obligatorio, sino del orden de lo necesario, así como es necesario tomar tetero, para el niño tomarse su tetero. Y entonces, cuando empezamos a leer, digamos que para mí es del mismo orden, es totalmente equivalente.
Entonces, una vez planteadas estas ideas, voy a darles algunos ejemplos sobre cómo los libros ven o miran el mundo y lo muestran. Empiezo. Si el papel del artista es ver el mundo y mostrarlo, el papel del lector, puesto que todo artista interpreta el mundo y hace una lectura de ella, y es esa lectura la que nos concierne a nosotros. Entonces, el papel del lector es prestar los ojos o tomar prestados los ojos del narrador para descubrir ese mundo y mirarlo, ya sea que se trate de un universo familiar o, por el contrario, de un universo más lejano, porque en los libros para niños, en particular para los más pequeñitos, hay varias categorías de libros, pero esencialmente dos. Para los más pequeños, libros que hablan de lo cotidiano, donde el niño va a encontrar en las lecturas elementos de su vida cotidiana, los rituales de la mañana, todos estos datos en los cuales finalmente el niño entra en el libro ya teniendo cierta familiaridad que surge de su mundo referencial, puesto que el mundo de la ficción es el mundo referencial y se entretejen. Para el niño no es desconocido. Sin embargo, vamos a entrar en el libro en algo representado y no algo vivido, porque todo libro es una representación de algo. Pero no es lo mismo, claro, tener un objeto representado no es lo mismo que tocar el objeto o vivir el acontecimiento en directo, ¿de acuerdo? Pero una vez más, el hecho de adoptar la mirada del narrador permite al niño captar la visión que el narrador y el autor quisieron transmitir. Podemos decir, este es un libro, el primer libro, que se llama Bonne nuit Tommy, Buenas noches Tommy. Es el papá conejo que todas las noches acompaña a dormirse al niñito y hace algo que quizás en Europa y en Francia practicamos mucho, y se convierte en un tren y el niñito se monta en las pantuflas del papá y el papá es la locomotora y van a atravesar todas las piezas de la casa hasta llegar al cuarto de Tommy. Y puesto que el papá se presta a un juego, como a un juego de roles, es gracias a esto que el momento de acostarse y de irse a dormir es un momento bastante agradable y no un momento de conflicto y de llanto porque el niño no quiere ir a dormirse. Para un pequeño lector que sigue a su héroe, Tommy, y que circula por la casa con su papá al momento de acostarse, o que sigue a otro personaje, que en este caso es un asno, un burrito que se aburre en la finca y que empieza a dar vueltas. Siempre el ilustrador sugiere al niño que al dar vueltas en círculo va en algún momento a aburrir al niño, y de esta forma aquí lo vemos dando vueltas en círculo. En algún momento va a decidir, cuando ve un viejo carro, va a decidir ponerlo a funcionar e irse de viaje. Y el texto dice que va a viajar desde la finca en un pueblito desconocido hasta el estrecho de Gibraltar, lo que no es poca distancia. Tenemos entonces aquí, vamos a entonces realizar este recorrido. No tome el libro, es muy largo, pero obviamente él, puesto que vive en una finca y los otros animales lo ven preparar el viaje, todos los animales quieren acompañarlo. Entonces, ¿qué permite esto al joven lector? Le permite interiorizar los diferentes ruidos, los distintos movimientos, comportamientos de todas esas vidas. Le permite experimentar modos de existencia, lugares diferentes,
particularidades de cada uno de los personajes, también agudizar su mirada, dejarse enriquecer su visión del mundo, y allí se va a encontrar de historia en historia, transportado como en forma mágica a otros espacios, a otros tiempos, que van a hacer mover su imaginación y van a agudizar su mirada sobre diferentes formas de ser y de habitar el mundo. Retomo otra idea. Para que el mundo exista, debe ser descrito. El viento, las hojas, el cielo, los paisajes, las estaciones que pasan, y también debe ser habitado por los animales, los humanos. Anne Crozat, una autora suiza apasionada de la naturaleza, escribió este libro, uno de los últimos, en el cual tenemos 52 páginas, dobles páginas, y 52 especies de aves. 52, si ustedes reflexionan, es el mismo número de semanas que tiene el año. Va a hacer desfilar bajo los ojos del lector tantas especies de aves como semanas tiene el año, y los va a hacer desfilar durante las distintas estaciones, y estas van a desfilar en la misma rama y en la rama de un manzano, que va a cambiar en función de la estación. Veremos cómo que en 52 páginas y desde una primera mirada vamos a acceder a una diversidad tanto de información como de reflexión, y cómo a partir de estas dobles páginas que encuentro yo magníficas, se puede, o el niño puede, empezar a partir de su imaginario establecer enlaces entre una hoja y otra, entre el cambio de estación, las ocupaciones de las aves, las costumbres de esta ave, las costumbres de esta otra, y uno no siempre se da cuenta de la riqueza infinita que propone estas lecturas, que pueden ser aparentemente muy simples. No tomé todas las hojas, obviamente me limité a algunas de ellas. Esto para mostrarles que aquí estamos en primavera, aquí en invierno, aquí estamos en la noche. Siempre me gusta mostrar que libros que podrían parecer muy, muy sencillos, de hecho son libros supremamente ricos, siempre que nosotros nos detengamos. Anne Crozat elige entonces un año de aves para que el lector perciba cuántos cambios ocurren con el tiempo. Cómo durante nuestras vidas, conocemos lo que es efímero, lo que es fugitivo y lo que es permanente también, y lo que es cambiante. Ella nos invita a contemplar la variedad de las formas, de los colores, de las líneas y de los planes que nos despliegan estas aves, estas escenas de aves. Si reflexionamos en nuestra vida cotidiana, siempre estamos corriendo, no nos tomamos el tiempo de contemplar lo que nos propone el mundo, las hojas, la naturaleza, incluso los rostros de las personas. Creo que estos tiempos de reposo que nos permiten viajar por medio de los libros, para mí no hay ninguna otra herramienta, ningún otro medio que sea comparable y que nos permita volar y reflexionar. Entre los 52 visitantes que nos permite Anne Crozat, algunos de ellos solamente pasan por ahí, otros se alimentan, otros descansan, otros simplemente cantan, simplemente nos muestran su canto, pero nos dice ella, y creo que es muy importante para nosotros, que la forma de observar las cosas es aún más importante que la cosa observada. Flaubert, un gran autor francés del siglo XIX, decía que esta forma
de mirar en forma muy cuidadosa, ponía a nivel igual, o sea, en igualdad, un pueblito de Normandía, según la atención que tú muestres. Lo más importante es la observación y no necesariamente la cosa que observas, sino el hecho mismo de observar. Quisiera decir que aquí radica el talento de nuestra artista Anne Creusa. Ella no emprende una demostración sobria de la naturaleza y sus personajes. Lo que ella hace y lo que nos permite ver y hacer cuando adoptamos su mirada es hacer que lo real se convierta en algo magnífico y ofrece el deseo de conocer el mundo y de sentirnos mejor en el mundo de una manera agradable y no siempre criticándolo o siendo indiferentes. Pasamos a otro libro que se llama Antes, Después, Avant, Après. Aquí tenemos objetos, paisajes que nos muestran un antes y un después. Es lo que llamamos son escenas con imágenes, con una sucesión de imágenes. Estos dos autores, Matías y Anne, agregan a esta contemplación del mundo efectos de sorpresa que llegan al espíritu del autor. Representan, por ejemplo, huellas del tiempo pasado que se inscriben en el medio natural. Agrega elementos de vida, no los tome todos. Estas imágenes son muchísimas, pero por ejemplo, en la página izquierda tenemos dos enamorados que se besan y a la derecha la pareja que se separa. Son tiempos, momentos que hacen parte de la vida de todos. También muestra sesiones tecnológicas, una ciudad en construcción, por ejemplo, antes de mostrar la ciudad en construcción, muestra un bosque que es destruido para construir la ciudad. También muestra ovejas que están pastando en una pradera, luego una pelota de lana y luego un suéter. El antes y el después de una evolución también hace referencia a historias reconocidas como los tres cerditos, Alicia en el País de las Maravillas y otros. Aquí tenemos la sucesión de las estaciones, aquí tenemos la metamorfosis de la mariposa y esta que es muy fuerte, me parece a mí. Estos caballitos que son balanzas, que son estos caballitos, los conocemos desde que somos muy pequeños. No es necesario con esta imagen poner ningún texto, no es necesario. Aquí tenemos la colmena y luego el frasco de miel, aquí tenemos un paisaje y enseguida el cuadro. Aquí también encuentro que son nociones. Ustedes se den cuenta si lo que tuviéramos que poner en texto, lo que mostramos en imágenes, ¿cómo sería eso? Sería mucho más complicado. Para mí la imagen tiene un poder totalmente especial y yo me siento totalmente impactada por estas representaciones. El lector va a leer signos iconográficos, exactamente como los signos lingüísticos. Son signos que lo invitan a meditar sobre lo esencial, a percibir el sentido mismo de las cosas, esta verdad detallada que Stendhal, un gran autor del siglo XIX francés, considera como lo que es propio de la literatura. Si cito a Flaubert, Stendhal y Proust, no es para dármelas de sabia, sino porque adopto completamente su forma de pensar y que lo dicen mucho mejor que yo. Por eso los dejo hablar a ellos. Otro mundo diferente al que se mira día a día penetra en la conciencia del niño, le abre nuevas puertas y lo hace familiarizarse
con lo extraño y con la belleza serena del mundo. Otra función para mí de la literatura, y sobre todo cuando uno trabaja con niños y jóvenes, es cultivar el maravillarse, el hecho de maravillarse. Leí en una revista una entrevista a esta autora y resumo lo que dice. Debemos creer en el poder de los libros porque pueden llegar al punto de cambiar a las personas. Mediante las ilustraciones podemos asumir la responsabilidad de maravillarse, de iluminar las vidas y de hacer que los lectores se maravillen. Esto justifica para la autora el gesto de escribir y de crear. Este libro, que se llama Un gran día de nada, en este libro la naturaleza es el centro. Resumo la historia para que ustedes sepan brevemente de qué se trata. Es la historia de un niño y su madre que llegan a una casa en el campo, una casa que ustedes verán no es muy atractiva. Cuando uno llega, todo es viejo, todo es oscuro. Entonces la mamá y el niño llegan allí para instalarse durante las vacaciones. Probablemente no intercambian nada. Ella pasa su tiempo escribiendo y él con su tablet. Están allí encerrados, mientras que hay una hermosa naturaleza alrededor de ellos. Al otro día llueve, cae agua y nada ocurre salvo el aburrimiento y la falta total de relación entre el niño y su madre. El padre no está allí, eso no lo dicen, pero es clara su ausencia. Eso se explicará en algún momento. En determinado momento el niño decide salir de esta casa. Allí se acuesta en el canapé a mirar la tableta. Realmente habría cosas mejores para comunicarse. Entonces lo que les decía es que el niño sale, atraigo su atención en cuanto a la belleza y la fuerza de la vestimenta del niñito, que sirve como de hilo a la historia y que aclara las páginas que siguen. Aquí el niño sale, va a pasearse y al querer atravesar el tiempo para ir al final del camino, se le cae su tableta, no puede recogerla, el agua está helada, esto lo sorprende y claro, él se siente totalmente infeliz porque piensa que se le dañó su vida y que va a instalarse el aburrimiento. En ese momento empieza a operar la magia, aparecen caracoles que le dicen, síguenos. Hay una cantidad de cosas en la naturaleza y él empieza a seguir a estos caracoles. La fuerza del libro de Beatriz es increíble porque estos cuadros son como cuadros de pintor que podrían estar colgados en los muros de un museo y se nota se descubre cómo la naturaleza es maravillosa. Subrayo lo que le ocurre al niño contra toda expectativa. Él descubre en la invitación del caracol una analogía entre el olor de los hongos, de los champiñones y el olor de la cava de su abuelito, a quien acompañaba a esa cava. Él descubre las raíces, las semillas, la tierra, descubre los rayos del sol que le calientan la espalda, descubre el placer de saltar por los charcos, hablar con las aves. Hablar con un pájaro, descubre el placer. Y así el joven héroe
toma conciencia de la fuerza de su pertenencia a un mundo existente. Es algo que me parece a mí fundamental, que existe para todos y para cada uno. Un mundo y también una lengua que no le pertenecen a nadie, pero que todos podemos compartir, y es la naturaleza. Obviamente sabemos que hay depredadores en la naturaleza. No hablo de las aves, hablo de los hombres. Pero es algo que se nos da a todos. También, gracias a este descubrimiento, este niño ve y vemos su sonrisa. Está totalmente maravillado después de haber tomado conciencia de su pertenencia en la naturaleza, y es la única alusión que se hace a su padre cuando se mira allí en su sonrisa maravillosa, que ve el rostro de su padre ausente. Encuentro esto muy bello porque es una forma de transmisión o de memoria del amor de la vida que quizás el padre le transmitió y que solamente hasta este momento logra descubrir o no había experimentado antes. Una imagen, solamente una imagen como esta, nos muestra hasta qué punto Beatriz toma conciencia y asume la responsabilidad de hacer que el lector pueda probar esa emoción de felicidad. El joven héroe en su recorrido llega mediante los colores y las composiciones del artista a conocer el mundo. Tengo 2 otros libros. Aquí al final, por primera vez, la mamá se levanta del computador, se sienta en la mesa, no hablan, pero sí empiezan a mirarse. Se puede decir prácticamente que no tienen necesidad de palabras para entenderse y que no hay ya barreras cuando ella estaba escribiendo y él trabajando y él jugando con su tablet. A mí esta historia me llega al fondo de mi corazón, porque tiene que ver con todos nosotros. Hay dos libros, además de este. Paso rápidamente porque el tiempo pasa. Un libro de una joven artista, Delphine Grenier. Lo elegí porque en Francia hay una operación que se llama, pero que consiste en dar en los departamentos, los diferentes departamentos de Francia. En cada uno de los departamentos hay algo que llamamos el Consejo Departamental, y cada departamento o cada consejo decidió ofrecer un libro a cada bebé que nace en el departamento. Los padres son invitados a venir a la biblioteca, donde pueden encontrar los libros, donde sabemos, o a los lugares, por ejemplo, en las salacunas o en los kinderes. Puesto que los libros son conocidos, los padres tienen un año para venir a buscar los libros que es como un regalo que les da la municipalidad a los bebés que nacen, a los papás. Montpellier fue seleccionado este libro que se llama Déjà, que quiere decir ya. Aquí vemos un ratoncito al comienzo que va a despertar. Es una lista en orden decreciente por tamaño. Va a despertar una serie de animales. Primero el gato. Y cada vez que despierta alguno de estos animalitos, el personaje dice ya. Entonces el animalito se despierta y salta, y luego pasa al pajarito, luego a la rana y le dice ya. Y finalmente a la gallina y le dice ya. Y luego al conejito, que dice por fin. Es una forma de decirle al niño que hay una variación, que hay un cambio. Entonces se van todos en fila india. ¿Y qué van a ver? En ese momento el libro se despliega no en 2, sino en 4 páginas. ¿Y qué ven ellos? El amanecer, el sol que sale.
es del orden de la poesía. Podemos ver al sol salir todas las mañanas. Nosotros, ¿acaso nos maravillamos todos los días cuando sale el sol o cuando se oculta el sol? No, no necesariamente. Sin embargo, el niño tiene esa capacidad de maravillarse. Entonces, los autores lo que hacen es darle valor a los ojos de los niños y a los ojos de los padres, de los profesores, es ese maravillarse por parte de los niños y poco a poco volver a vivir esas experiencias que nosotros ya perdimos o que dejamos muy lejos en nuestra infancia. Esta maravilla que aquí también tenemos a un perro y a un oso. El perro va a despertar a su dueño, que es el oso. Él entra en la casa, en la cocina, y vemos aquí como un recorte de pequeños instantes. Me gustaría decir que uno como adulto podría llamar esto instantes absolutamente ínfimos, pero lo que es importante aquí es que subraya lo maravilloso de la vida cotidiana y cómo en las cositas que ocurren día a día, el autor haga un trabajo mucho sobre este tema y cómo podemos maravillarnos en las cositas que pasan todos los días. Nosotros ya no sabemos verlo porque lo cotidiano hace que nosotros nos convertamos seamos indiferentes ya después de cierto tiempo. Sin embargo, para los niños la repetición es algo muy importante, contrariamente al adulto. Tomo otra idea, que para amar el mundo tenemos que construir nuestra identidad. Uno dice siempre que uno debe saber de dónde viene y para dónde va para entender dónde estamos en este momento. Construir nuestra identidad. Paso al siguiente libro. Nos vamos a ver el mundo. Es el libro que ilustra lo que voy a contarles sobre la construcción de nuestra identidad. Apropiarnos de nuestro origen. Conocer con total certeza cuál es nuestra filiación. Esto es ciertamente lo que parece decir este osito que comparte una ida a pescar con su papá para inscribirse en la herencia paterna, para estar seguro de que le pertenece. Al osito no le interesa lo que está pescando. A él lo único que le preocupa es preguntarle al papá y preguntarle que le muestre la prueba de que él es su papá. El niño hace toda clase de preguntas porque él quiere verificar los lazos que construyen en el niño la seguridad afectiva indispensable y que le permiten luego imaginar y proyectar experiencias comunes. Solamente tomé algunas imágenes, obviamente no les puedo mostrar todo el libro. Lo que es extraordinario es que uno ve, normalmente son páginas dobles. Yo solamente tomé aquí esta hoja, esta página donde el niño evoca a gracias al osito. El osito quiere ir a buscar miel en una colmena y el papá le va contando una serie de pequeños incidentes, una vez cuando casi se ahoga y que le muestran el pasado y que le hacen, entender que realmente es el papá biológico. En el momento presente nos detenemos y el osito logra pescar un enorme pez, mientras que el papá pesca un pececito muy pequeño. El osito podrá decir, sí, soy realmente tu hijo porque tenemos un recuerdo común.
vemos cómo estos vínculos nos permiten apoyarnos en recuerdos del pasado, en momentos del presente y en la proyección hacia el futuro. Lo que no es tan sencillo para los más pequeños, entender que se evoca un pasado, pero que también es propio de la literatura y del relato, de hablar lo que está ausente, lo que va a ocurrir o quizás lo que jamás existirá. Ese es el relato, utilizar el tiempo pasado, presente o futuro. Entonces, eso en cuanto a la seguridad que el osito adquiere. Hay otro libro que me parece muy importante. Es un libro que hace referencia a algo que ustedes hacen todos y que creo que es universal, y es el hecho de que cuando nace un bebé y llega a una familia, un bebecito recién nacido, y que toda la familia viene a verlo, todos los que se inclinan a la cunita, ¿qué hacen? Claro, ellos sonríen, pero también intenta leer en el rostro del niñito similitudes con los rasgos familiares. Tiene la nariz de la abuela, tiene la frente del abuelito, tiene las manos del papá, tiene pelo del tío. Entonces es esta idea de ir a buscar todas las similitudes que uno pueda encontrar. El libro se llama En el mundo o Monde, y la familia es una serie de... la familia es una familia extensa, en realidad. Rascal, el autor, desarrolla esta idea, la misma idea del osito, agrandando la familia o extendiéndola hacia los ancestros, la letanía de los pequeños rostros, de los pequeños entre los recién nacidos y el círculo circundante que les sirven inscribirse dentro de una comunidad. Para mí era algo muy importante. Yo pienso que lo que ocurre en Francia me hace más sensible a esta dimensión. Agregué entonces algo que hace referencia a Freud, y lo digo porque lo escribí y para mí y a mí me habita. Uno siente algo de extrañeza que puede producir la necesidad narcisista, lo que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias, esa necesidad de sobreestimación de las pequeñas diferencias. El artista sugiere aquí, con ternura y cierta malicia, cuánto para realizar una sociedad se necesita para habitar el mundo como un lugar de vida, pero también como comunidad humana. Es importante instituir vínculos con los demás, es importante tomarlos en consideración, es importante mirarlos no como extraños, extranjeros, que vamos a estigmatizar o a hacernos amplificar las diferencias para justificar el rechazo o para considerarlos como un peligro, sino para el contrario, como para verlos como una herramienta posible contra la soledad. Nos sentimos cercanos a nuestros semejantes por las similitudes, y esto se convierte en una individualidad, a una unidad indisoluble con respecto al exterior, a la lengua, a la cultura, al país. No son bellos discursos lo que yo quiero presentarlos aquí, es que yo creo realmente que a través de los libros, cuando son bien elegidos, es decir, yo no tengo la intención cuando me dirijo a los niños y cuando leo con ellos, no siempre leo yo misma, pero en mi trabajo profesional no soy siempre yo la que lee. Realmente yo asisto a los observatorios donde hay otras personas que leen a los niños y que luego me refieren su comportamiento. Pero yo hablo sobre la forma como yo he aprendido con respecto al comportamiento de los niños y la lectura de ciertos tipos de libros. No son discursos moralizantes, es más bien la idea de mostrar cómo un artista, puesto que estamos hablando de símbolos, metáforas, y cómo un artista puede permitirle, en lugar de desarrollar relaciones que podrían ser relaciones de agresividad
o indiferencia, más bien les ayudan a desarrollar la empatía. Y hoy en día se realizan muchísimos trabajos, en particular en los Estados Unidos, porque tenemos acceso a la mente del niño y al cerebro de los niños. Sabemos por medio de las observaciones que el niño es capaz no solamente de sentir empatía, sino también es totalmente capaz de concebir lo que llamamos teorías de la mente o del espíritu. Es decir, que el niño se da cuenta desde muy pronto que la persona que tiene frente a él puede tener gustos diferentes, pensamientos diferentes, deseos diferentes, y no solamente es consciente, sino que también va a utilizar esta información, ya sea para que la otra persona esté contenta, para hacer amigos o para hacer enemigos. A mí, cuando niña, no me gustaban las espinacas, pero, por ejemplo, el niño está frente a una niña que le gustan las espinacas. El niño seguramente va a proponerle al adulto espinacas, mientras que porque sabe que a los adultos les gustan más las espinacas que los dulces, generalmente. Entonces esto crea en los niños cierta capacidad para ser generosa, para descentrarse, para dejar de ser egoísta y empezar a entrar, digamos, en la mente de los demás, y para crear amigos imaginarios, o esto proviene de esa amistad que establece con esos amigos imaginarios. Y así es capaz de ver el mundo desde una mirada diferente a la propia. Esto lo desarrolla muchísimo la literatura. He dicho muchísimo, he hablado mucho. Conozco de memoria lo que escribo. De todas formas, quisiera decir que solamente la ficción permite tener acceso a los sentimientos de una tercera persona y de penetrar su conciencia. Cuando la persona que tengo frente a mí y me mira a los ojos, no sé lo que él está pensando. Cuando yo leo una historia y el narrador me cuenta lo que ha escuchado, él me puede transmitir sus sentimientos más profundos. Esto ocurre. El déficit de relación subjetiva, puesto que la relación subjetiva es cuando existe un déficit de conocimiento del otro. El déficit en toda relación subjetiva puede repararse mediante el conocimiento del otro, que pueden aportarnos las historias. Al recibir como un ser vivo y pensante, el personaje es objeto de sentimientos y puede aumentar su empatía. También favorece el trabajo de reconocimiento, descubrir la vida interior de un personaje, el trasfondo de su alma, aprender verdades sobre él y aprender también verdades sobre el lector. A través de nuevas experiencias, vivir con personajes me permite complementar, construir mapas del mundo psicológico que yo he llamado la teoría de la mente. Esto es un trabajo que se realizó en los Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la universidad americana, que a la vez es psicóloga y filósofa, y que escribió 2 libros en los Estados Unidos que han sido traducidos en francés bajo el título ¿Cómo piensan los bebés? Los bebés van de 0 a 6 años y el niño filósofo. A través de estos libros uno se da cuenta cómo tocamos con el dedo esta forma como los niños pueden pasar muchísimo tiempo intentando comprender el mundo, pero también intentar entrar dentro de la mente de las personas con las cuales tienen relación. ¿Cómo se elaboran estas teorías? ¿Cómo entender que las personas se comportan de forma diferente porque sus deseos son diferentes? Esto
facilita las relaciones sociales. Aquí tenemos un libro muy bonito. Hay muchos rostros y es divertido para terminar en el bebé, que es único para sus padres. Y pasamos a este libro que se llama Lutin Veille y cuenta la historia de un niño, de una persona que vive en un pueblito y todas las noches en el invierno va a visitar a los animales de la finca. La persona que vigila desde la noche de los tiempos, y él sabe encontrar la pequeña lengua silenciosa que entienden los animales, él a todos, a los gatos, a los perros, a los asnos, a las gallinas, les puede entender los sueños, sus sueños. Trotar en el campo de tréboles, dormir sobre la paja, beber leche o comerse los granitos, conocer el funcionamiento de quienes nos rodean puede ayudarnos a hacerlos felices. Esto también puede ayudarlos a ustedes. Me gusta ese lado como un poquito ingenioso de los artistas, porque puede ayudarnos a manipular a los demás. Es fácil manipular a los demás cuando conocemos lo que piensan. A mí me encanta este texto, un clásico de la literatura norteamericana y que acaba de ser traducido en francés en Didier Jeunesse, porque ahora todos los editores franceses quieren circular o poner a circular las grandes obras de la literatura infantil de todos los países del mundo. Es importante, los clásicos son importantes porque perduran, quiere decir que aún son leídos en los Estados Unidos y quiere decir que son valores seguros. Es interesante porque la literatura se abre al mundo y es importante darles a los lectores, niños europeos y también de América Latina, autores que vienen de otros países. El niño que fue puesto en escena transmite sus deseos por medio del humor. El niño tiene una hermana que va a desaparecer y en algún momento el lector entiende que la verdad no está en las afirmaciones del hermano, sino que se esconden detrás de la ilusión que construye. El final de la historia, hay un final, al final del cuento, hace unas proezas. Al final comienza el viaje en tren de la persona que está creando la fábula para engañar a la hermana. Él se sube en el tren y no deja ninguna duda sobre sus sentimientos y sus intenciones. Voy a terminar con un libro, no quiero cansarlos. La misma virtuosidad pone en evidencia los malentendidos que pueden nacer de una falta de comprensión y de conocimiento entre los unos y los otros en esta obra de arte inédita en Francia de Maurice Sendak, bajo el mismo principio de reeditar los libros viejos, libros antiguos. El primero que fue traducido en Francia de Maurice Sendak, que se llama Max y los 6 monstruos, fue traducido en 1965. Es un libro que es vendido aún en el mundo entero y que en Francia es considerado como un verdadero clásico. En este libro, el joven Martín, el héroe del libro, no lo vamos a leer obviamente, es muy largo, pero Martín, el personaje principal, va a golpear
la puerta de la casa ante la indiferencia de la madre, puesto que ella está ocupada cuidando al bebé. No responde a sus preguntas, ella está cantando, ella está trabajando y ocupada. Entonces él hace su maleta y decide irse lejos, muy lejos. Se pone su traje de cowboy, su uniforme, pero él no sabe realmente qué es irse lejos, muy lejos. Entonces va encontrando personajes, empieza encontrándose con tres personas que, como él, tienen también ese deseo de irse lejos, muy lejos, por razones que no son las mismas que la suya. Él quiere irse porque él quiere cambiar totalmente de vida. El ave se va lejos, muy lejos, porque quiere cantar en algún sitio donde su canto no sea ocultado, o digamos, por los ruidos de los carros. Entonces, ese lejos, muy lejos, es como el paraíso terrestre para cada uno de los personajes. Muy pronto el libro muestra que el hecho de desconocer, el hecho de que va a encontrar algo muy diferente, es desconocer que lejos, muy lejos, no quiere decir lo mismo para todos, y sobre todo que las representaciones que cada uno de nosotros tenemos sobre el paraíso terrestre es muy diferente. Así, parte de la historia nos dice que todas las verdades son relativas y que lo que importa, lo que no es el caso aquí, porque van a discutir y van a separarse. Esto empieza muy bien, hay un diálogo muy, digamos, amistoso, cada cual cuenta lo que quiere decir lejos para cada uno, pero poco a poco, mejor dicho, pronto empiezan a pelear y deciden cada uno de ellos regresar, o al menos este decide regresar a casa de su mamá. Entonces las verdades son relativas, pero encontrar un terreno de diálogo facilitaría las relaciones. Aquí me detengo, vendrá otro libro, hay otro libro, pero voy a detenerme aquí. Voy a hablar, sin embargo, de un último libro, no el que seguía, sino otro. Este ustedes lo conocen, yo creo. Este libro me interesó. Se llama Premier Pas, primer paso que da un bebé. Me interesó porque nos hace reflexionar en la simultaneidad de las acciones. La acción que se muestra es el primer paso que da un bebé, un bebé en su cuarto. Al mismo tiempo, en el mismo cuarto la mamá dibuja, en el otro cuarto la mamá está tejiendo. Entonces partimos de una especie de acercamiento en los primeros pasos del bebé para llegar en algo muy importante. Es importante que los libros hablen de esta primera autonomía del niño. Aquí tenemos a la mamá que no se había dado cuenta que el bebé ya estaba caminando. Al final, en esta simultaneidad de momentos, surge también una simultaneidad en la diversidad de acciones, lo que hace tomar conciencia al niño de que a partir del momento en que él vive ciertas cosas, hay otras personas que están viviendo cosas diferentes. Esta es la idea de que el mundo no solamente se mide según su propio barrio. Yo solamente tomé el comienzo, pero llega muy, muy lejos. Esta simultaneidad a mí me parecía algo muy importante. Y el último libro, que se llama Brutille, que quiere decir, les voy a dar un ejemplo para ilustrar. Si un niño se cae, llora, uno ve que no está herido realmente, que no se fracturó la pierna. Entonces uno tiene tendencia a decirle, mira, no fue nada. Para nosotros es como una botilla, o sea, es algo muy sencillo, muy tonto. Mientras que para el niño es algo terrible el hecho de haberse caído y tener simplemente una raspadura en la pierna.
a los ojos de las demás personas esto no quiere decir nada. Sin embargo, a este niñito se le perdió su gatico y para él es algo terrible. Todas las personas que le preguntan qué te pasa, el cowboy o el ave, un ogro, un gigante, un navegador, un pescador, una viejita que oye mal. En fin, otros personajes. Tenemos a un esquimal, es decir, esquimal. Todas las personas que se acercan a él le dicen, mira, no es nada, no te preocupes, yo acabo de salir de la mina. La viejita le dice, a mí me duele todo. Es decir, que nadie escucha a Bruti y le dicen que todo lo que ellos han sufrido es mucho más grave que lo que le ha pasado a él, es decir, perder a su gatico. Luego, nadie entiende su tristeza, ni el ogro, ni el... Es decir, ellos todos le hacen saber que todas sus preocupaciones son mucho mayores que la suya. Pero la pregunta es, ¿podemos comparar, establecer jerarquías entre las preocupaciones de los niños o entre el dolor? En el momento en que él ya había decidido adoptar el discurso adulto, pensando que esto que me pasa no es nada importante, hay cosas mucho más graves, en ese momento el niñito se encuentra con un perrito que por fin le entienda y le dice que debe sublimar ese dolor. Eso es lo que le dice el perro. Vamos a hacer de tu gatico y de ti mismo una increíble historia salvaje. Un pequeño niño que amerita todo nuestro interés, tanto que la literatura la ha convertido en relato. La literatura puede ser salvadora. La literatura nos enseña a todos mucho más que lo que podamos aprender, las enseñanzas didácticas y que introducen nuestro juicio y nuestro sentimiento mucho más dominio, pero mucho más una mayor cantidad de matices. Muchísimas gracias. Cuando estabas presentando pues haciendo tu presentación, se hablaba sobre cómo la literatura construye la identidad, ¿cierto? Hablabas de construir esta identidad frente a lo ausente también, frente a lo que no existía. Es decir, la capacidad también de usar el lenguaje para lo abstracto, para aquello que no podemos ver pero que es importante. Y no me perdona la biblioteca si no hago esta pregunta por un proyecto que tenemos muy grande. ¿Cuál es el aporte que puede existir frente al lenguaje, lo abstracto y la literatura en un contexto como el posconflicto en Colombia? O sea, ¿cuál es la labor de tanto los profesores, los padres, todas las personas que pueden acercar a los niños a la lectura en relación con el lenguaje abstracto y la posibilidad de hablar de realidades que todavía no existen, pero que deberían existir o que pueden llegar a existir en un contexto en paz en nuestro país? Tu veux dire comment la littérature... ¿Quieres decir cómo la literatura podría tomar en cuenta la realidad política, social de Colombia, de la Colombia de hoy? ¿Y cómo podemos los mediadores utilizar esa literatura para impactar las nuevas generaciones en un contexto en paz? Alors, Si puedo permitirme, yo pienso que tenemos que excluir el término utilizar la literatura, porque uno no utiliza la literatura, uno ingresa a la literatura, más no la utiliza. Yo pienso que lo que tú quieres decir es cómo vamos a hacer para abordar con los niños a través de los libros, las historias, los personajes, las situaciones, cómo vamos a
facilitar su ingreso a la literatura que les permitirá establecer acercamientos y vínculos con las situaciones que leen en los libros y las situaciones reales de su país, ya sea del pasado o del presente. Bien, entonces yo creo que si confiamos en los niños nos daremos cuenta de que ellos son perfectamente capaces de encontrar en situaciones que para nosotros son muy alejadas de la realidad de hoy, pueden encontrar ellos mismos los acercamientos, porque yo creo que los niños no tienen esa especie de voluntad o de forma de, ¿cómo decirles?, de darle a la literatura una función de explicación, sino más bien, una vez más, y lo que decía al comienzo, ellos más bien son capaces de establecer rápidamente un enlace entre las cosas que los preocupan y las situaciones que ocurren en los libros. Y son ellos quienes van a establecer un sentido, que van a establecer vínculos entre ellos. O bien ya tomas libros de historia o documentales, pero yo no pienso que podamos utilizar un libro de ficción que no se refiere directamente a esa realidad para adaptarla a un uso que no es el que el artista o el autor eligió. Sería un poquito pervertir o contaminar o cambiar o de pronto hasta enfrentar al autor. Tenemos que dejar una gran libertad al niño para construir él mismo su sentido y establecer ese lazo entre lo que ve en la televisión, lo que le ocurre en su vida. Para mí el libro es un lugar, un espacio que autoriza esa libertad. No sé si he respondido a tu pregunta, si es suficiente y si quedas satisfecho con ella. Yo siempre temo, porque esto siempre se practica, tengo mucho temor de la instrumentalización de la literatura para explicar situaciones. Buenas noches. Bueno, pues es muy interesante ver cómo en un mundo en el que ahorita cada vez está la tecnología más avanzada, como en un boom, se siga trabajando en esa creación de niños pequeños, en esa comunicación con la lectura, con la literatura. Pues mi pregunta es muy exacta, de cómo crear, pues tú nos decías, hay como hábitos y crear rutinas para que los niños conozcan la lectura desde pequeñitos, pero pues en muchas ocasiones, o pues personalmente tengo una niña pequeña, una bebé de 20 meses, y es muy activa, ¿sí? Ellos están en contacto con el mundo, en conocer, en correr, y me ha costado un poco que haga como esa conexión con los libros, a pesar de que yo la he traído pues a la biblioteca, y pues he trabajado también en la parte profesional con niños pequeños, pero me cuesta que haga esa conexión, cómo crear y cómo estimular en los niños esa conexión con los libros, pues que sea un poco más efectiva. No debes preocuparte para nada. Todos los niños, Piaget hablaba de ciertos estadios. Esto ya no se aplica. Y hoy en día observamos todos los días que los niños tienen ritmos diferentes, que todos los niños no tienen el mismo ritmo. Algunos niños son muy motores, se mueven mucho. Tal vez tu niña sea así, muy activa. Hay otros niños, en cambio, que son quizás menos, digamos, en la motricidad y más del lado de escuchar, ¿sí? Yo hablaba de una relación con el cuerpo, del libro con el cuerpo. Tu niña necesita expresar por medio de cierta agitación, que no es para nada un término negativo. Esa es su forma en este momento de expresarse. Déjala encontrar su ritmo, porque llegará un momento en que le encantará escucharte leer un cuento. En el medio familiar
compartir la lectura es esencial, claro, para establecer relaciones. El libro es una de las herramientas más perfectas que permiten entrar en relación con el niño, porque el libro uno lo lee digamos, al lado del niño, uno lo lee en la misma dirección. Tú no eres un sabio, tú eres la persona que comparte y que simplemente las historias de unos personajes. Proust, el autor, decía que estos eran momentos privilegiados. Tu hijita seguramente ya tiene una gran seguridad, entonces es un momento para ella privilegiado de empezar a relacionarse contigo. En este momento se aleja, pero no te preocupes. Hay papás que ya quisieran que el niño de 2 años esté entrando ya a la universidad. No, dejemos que cada niño encuentre de una manera libre su propio ritmo. No hay que preocuparse para nada. En verdad te lo digo. Buenas noches. Me llama, digamos que estoy de acuerdo contigo cuando denominas el poder mágico del libro. Y un poco relacionándolo con la primera pregunta, efectivamente el poder mágico crea escenarios en los cuales los niños y las niñas que están en frecuencias altas de violencia, es más, en conflictos armados, generan escenarios de paz. Y no es tanto el libro en sí, sino, es decir, el contenido del libro en sí, sino lo que genera, el ambiente de escape, si se puede decir de esa manera, que genera el libro. Y eso permite, y ahí digamos que lo relaciono con algo que me llamó fuertemente la atención que tú hablaste, y fue la empatía. ¿No? Cuando crean escenarios de ficción y de imaginarios, es crear como realidades, o como tú lo nombras en el libro, otros mundos posibles que permite precisamente esa magia del mismo libro, ¿no? Entonces, eso de la empatía creo que es un elemento interesantísimo para pensarnos el aporte que puede llegar a hacernos la literatura infantil, no solo con los niños y las niñas, sino también con los jóvenes y con nosotros mismos, en precisamente imaginar otras posibilidades más allá de la guerra o del conflicto o de la violencia misma, ¿no? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Entièrement d'accord. Totalmente de acuerdo contigo. Bella síntesis de lo que hemos hablado hoy. Me encanta lo que has dicho. Hay un libro de Michel Petit que se llama Leer el Mundo y que habla precisamente de esos espacios de lectura para aquellos niños que han vivido, que han estado en contacto con todos estos conflictos armados. Es absolutamente terrible. Y es cierto, estos espacios de lectura, ya les decía a propósito del libro de Pascal, Le Monde de la Communauté, el mundo de la comunidad, permite el hecho de crear una comunidad de lectura. Es muy importante porque crea una pertenencia nueva. Y antes pensábamos que no íbamos a poder pertenecer, antes no nos sentíamos suficientemente fuertes para pertenecer a una comunidad. La acogida es muy importante, la atención que se le presta al otro debería ser algo natural. Yo estoy lejos de ser, digamos, una santa en el tema, una gran conocedora. En todo caso, cuando trabajamos con niños, es importante, digamos, la bondad es importante. Buenas noches. La pregunta es, bueno, primero va como con una presentación, y es si la experiencia en la educación, sobre todo pública, muestra graves problemas de convivencia en la comunidad educativa, entre docentes y estudiantes, estudiantes y estudiantes, y tales problemas responden en parte a una ruptura en el tejido social. Muchos de esos problemas se presentan sobre todo entre los estudiantes de la educación media. ¿Puede la literatura en esta etapa, focalizarlo hacia la educación media, reconstruir esas relaciones sociales, y existe esa posibilidad de sensibilizar
en esta etapa, como sí, en la juventud? Moi, j'ai parlé de petits Hablaba enfants. de niños pequeños yo, porque la literatura en la que yo trabajo y analizo, los niños con los que trabajo son pequeños, pero creo que todo lo que dije esta noche puede perfectamente aplicarse a niños más grandes. Entre otras cosas, en el trabajo que realizan los equipos que he acompañado, tenemos sesiones de lectura en los colegios que no son, no diría reservados, pero sí se han programado para niños pequeños, y cuando suena la campana y se acaba el colegio, llegan al salón donde estábamos con los niños pequeños, con los de kinder, vemos llegar a los niños de primaria, quienes se instalan y que se quedan allí hasta que nosotros terminamos de leer los libros. Y entonces son niños, nosotros nos damos cuenta hasta qué punto descubren por medio de estas lecturas leídas en voz alta. Muchas veces son niños que no se sienten muy cómodos en lectura y escritura, y el hecho de que les leamos va a favorecer la comprensión, la puntuación, que es muy importante en la lectura oral, ayuda muchísimo para entender y para que el sentido sea coherente. Nos damos cuenta hasta qué punto los grandes se pelean para quedarse allí escuchando las historias. Yo creo que las historias nos atañen a todos. Hay un autor americano, Nancy Houston, que ustedes quizás conocen. No es ella la única, pero sí uno de los últimos libros que leí sobre el tema es de ella. Escribió un libro en francés que se llama La especie fabuladora, donde demuestra cuánto nosotros somos seres de ficción. Ser seres de ficción quiere decir que pasamos nuestra vida poniendo la vida en ficción, llevando, digamos, nuestra vida a la ficción, porque nosotros siempre estamos contando cosas, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer mañana. Nosotros pasamos nuestra vida contándonos historias, y también pasamos nuestra vida escuchando hechos de la vida de otras personas. Entonces nosotros somos una especie que crea fábulas y necesitamos historias, necesitamos poner en relatos lo que nosotros experimentamos, ya sea simplemente para ordenar nuestro pensamiento. Ya lo vieron en la historia del niñito. Yo pienso que la puesta en relato tiene que ver con una necesidad humana, y no es la única que lo dice. Yo no soy la primera persona que lo dice. Yo hago referencia a grandes autores que he leído, y está puesta en ficción, si quieren. Hay alguien que trabajó sobre la ficción propiamente dicha, no recuerdo su nombre, pero él dice que los niños que empiezan a hacerse, a disfrazarse y a hacer diferentes personajes, por ejemplo el del doctor, el bombero, y toda clase de oficios, piloto de carros de carreras, ellos se sienten todos estos juegos de roles son como el primer paso o la primera marca de esa adicción a la ficción que va a ser determinante de la naturaleza humana. Todos los niños del mundo y muchos adultos, porque yo creo que es lo mismo, necesitan oír y contar historias. Después ya pues hay un tema de preferencia. Yo particularmente soy muy exigente en cuanto a la selección de libros. No quiero decir que deje de lado libros que me parecen menos interesantes, pero sí soy muy exigente porque trabajo con personas que trabajan con poblaciones alejadas de lo escrito, de medios populares, desheredados
en el campo, digamos, social, tienen muy poquitos libros en casa. Entonces, la mejor forma de integrarlos en esta comunidad de lectores es proponerles lo mejor, porque si no somos nosotros los mediadores quienes les propongan esto, ellos no van a ir por motu propio, porque esto exige una mediación definitivamente. Ellos no van a llegar allá solos. Una vez que se hace esta mediación, que se ha logrado, nunca he visto en 35 años de trabajo, nunca he visto a un niño que rechace un libro. Nunca, jamás. Hay momentos en los que rechaza la lectura. Hay momentos en que los niños quieren jugar en otra cosa. ¿Sí? Hay momentos en que los adolescentes quieren ir a jugar fútbol o a jugar con sus amigos, las niñas también. Pero cuando estamos realizando una actividad cultural compartida y que tenemos libros en el piso, a partir del momento en que los niños llegan, nunca he visto que un niño a quien se le ofrece un libro no lo acepte. Porque hay aquí una relación muy importante que se establece, porque el niño se siente implicado directamente. Es decir, él está en un grupo, pero en este grupo usted va a individualizarlo por una mirada, por un gesto, porque él escogió determinado libro, por un gesto, por una sonrisa. Para un niño pequeño, sentirse como parte de un grupo hace parte de su individualidad también. Es un reconocimiento de su pensamiento. Todas estas son cosas muy pequeñitas que nosotros estamos practicando todo el tiempo sin darnos realmente cuenta del valor que tienen estas pequeñas acciones. Pero no nos preocupemos, podemos trabajar con los diferentes públicos, diferentes edades. No hay problema, más o menos la dinámica es la misma. Bueno, muchas gracias a Joel y a todos los asistentes.